todas estas razones que enumeras, las conexiones con el mundo de los armadores, con la Iglesia, con la derecha tradicional, con los grupos oligárquicos, lo que conocemos es solo una punta del iceberg, pero está claro que Amanecer Dorado es un partido que ha nacido a la sombra de Nueva Democracia y que al partido en el gobierno en estos momentos, al partido de Nueva Democracia, a un partido de la derecha que quiere pasar por ser un partido de centro, por así decirlo, pues le conviene que haya por la derecha un partido fascista con esvástica, porque así pues se pueden llevar a cabo también políticas fascistas sin esvástica. Es decir, les conviene que haya alguien más radical por la derecha para presentarse ellos mismos como la aurea mediocritas. Pero esto es una cuestión muy seria y muchas de las políticas que se están haciendo en estos momentos desde el gobierno no son en absoluto democráticas, sino propias de un gobierno muy autoritario. El Partido Comunista Griego es una oposición retórica que tiene ya una cota de mercado, por así decirlo, asegurada en los últimos años y que se conforma con eso y que si realmente fueran una oposición debería haber forzado, primero debería no haber dicho en las últimas elecciones que no se votara a Syriza, que era la única opción, digamos, alternativa y evitar así que ganara, o al menos que ganara con tanta diferencia Nueva Democracia. Ahí ya se retrató. Y por otro lado, pues en todo el tiempo que llevan ejerciendo de oposición, y en esto tanto Syriza como tanto Syriza como el Partido Comunista, como otros partidos supuestamente contrarios a los planes de rescate, deberían haber forzado ya una disolución del Parlamento y haber hecho una oposición real y no un colaboracionismo desde esa barrera del parlamentarismo, pseudo-parlamentarismo en el que están jugando. En estos momentos el Parlamento griego ha perdido toda su legitimidad democrática y en esto es tan responsable la oposición como las distintas coaliciones que han pasado por el gobierno. Bien, Syriza, que en un principio era una coalición de izquierdas con un discurso marcadamente distinto al de ahora, no diametralmente opuesto, a lo largo de su evolución en estos últimos años y sobre todo de su aproximación progresiva al poder, pues ha ido haciendo concesiones ante sí mismo y se ha acabado convirtiendo en una opción no de ruptura, sino de continuismo. Esto lo dejó bien claro ya Tsipras, el líder, en su comparecencia en Estados Unidos hace unos meses, cuando ya dijo claramente que su partido nunca sacaría a Grecia del euro, nunca sacaría a Grecia de la Unión Europea, nunca negaría en bloque la deuda, sino que intentaría negociar esa deuda, lo cual es reconocerla también. Ahora, últimamente, en los últimos días, ya los miembros de su partido, ante la inminencia de que pueda ser el próximo partido, el líder que gobierne o que tenga que formar gobierno de coalición, pues ya ha dicho que está dispuesto a colaborar con diputados y con miembros de los dos partidos que hasta ahora constituían el bipartidismo tradicional, Nueva Democracia y PASOK, diciendo además que estas personas pueden ser muy valiosas y que sin embargo han estado sometidas a una presión enorme por parte de sus cúpulas y que ahora, una vez que desaparezca esta presión, pues son perfectamente reciclables dentro del nuevo proyecto de Syriza. Estas cosas, este posicionamiento marca una línea diferencial frente a nuestra postura desde PAM, porque en PAM tenemos claro que el dilema al que se enfrenta Grecia en estos momentos es el continuismo o la ruptura, y que Syriza representa una opción de continuismo.
Así es que los que realmente se han dado cuenta de lo que está pasando, porque lo han comprendido en las calles y lo han comprendido hablando, analizando, etcétera, pues se articulan ahora en torno a partidos o a formaciones ciudadanas o plataformas minúsculas, y por eso nosotros creemos que es muy importante conseguir un frente común en estos momentos que aúne ese discurso. Pero para ello, evidentemente, no podemos estar de acuerdo en todo, no podemos plantear un programa político muy pormenorizado y muy extenso, aunque lo tenemos. Pensamos que es importante señalar pocos, pero claros y concisos objetivos, como son estos 5 puntos, intentando dar un primer paso que pueda hacer recuperar al Estado al menos parte de su soberanía, porque un Estado, si no tiene soberanía, no puede hacer política de ningún signo, ni progresista ni reaccionaria. Necesita recuperar su soberanía. EPAM, como su nombre indica, es un Frente Popular Unido, es decir, no es un partido tradicional que ocupa solo un espacio concreto dentro del espectro electoral, sino que intenta ser un frente unido y lo más transversal posible. Tampoco está organizado jerárquicamente, sino que ha nacido hace 3 años desde las bases y desde la calle y desde las movilizaciones que han tenido lugar en Grecia a lo ancho de todo el país. Trata de articular el discurso disidente frente a las políticas que se están aplicando en torno a 5 puntos fundamentales y de ruptura con el continuismo, con la situación actual. Esos 5 puntos son, primero, la negación unilateral de la deuda, acudiendo a los tribunales internacionales y a los recursos que nos da la legislación existente. Lo segundo, la anulación de todos los memoranda y compromisos firmados con la Troika, declarándolos nulos también por su carácter inconstitucional probado en muchos casos y por otras deficiencias. El tercero es el enjuiciamiento y el procesamiento de los responsables de la firma de estos memoranda y de estos acuerdos, sentarlos ante un juez. Es decir, no se trata de linchar a nadie, sino de que sean responsables de sus actos ante la nación. El cuarto es el regreso a una moneda nacional, la salida, por supuesto, del euro y de la zona euro, y recuperar esta herramienta política y económica que es la moneda, sin la cual no se puede hacer política monetaria, no se puede controlar el Estado pierde gran parte de su soberanía si pierde la soberanía sobre la moneda. Y la quinta es iniciar un nuevo proceso constituyente que nos lleve a una nueva constitución y que nos lleve también a una sucesión de Estado, que es como se define en el concepto, en el derecho internacional, esta ruptura entre el Estado anterior y la creación de la fundación del Estado de nueva base, que pueda decidir qué compromisos de los adquiridos por el Estado anterior mantiene y qué compromisos no reconoce. Estos son los 5 puntos fundamentales en torno a los cuales queremos articular y unir a la mayor parte posible del electorado. La salida del euro es un tema que continúa siendo uno de los principales tabús dentro de la Unión Europea. Se dice que como que no hay vida fuera del euro, cuando el euro no es más que una moneda todavía en fase experimental que lleva apenas 10 años de funcionamiento y que no ha arrojado más que acumulación de capital en el núcleo duro de Europa y acumulación de deuda en la periferia. En el caso de Grecia se le acusa de pérdida de competitividad, se nos acusa a todos de pérdida de competitividad, pero hay que decir que ha perdido casi el 60% de su competitividad precisamente en los 10 o 12 años que lleva en el euro. También el paro en Grecia nunca había pasado del 10% y ahora está en un 27%, cifras totales. Entonces, antes del euro había capacidad de ahorro, había incluso pluriempleo en Grecia. Ahora no solo no hay capacidad de ahorro, sino que la deuda está disparada, tanto la pública como la privada.
Y esa deuda pública, pese a todas las quiebras que tuvo, 4 bancarrotas en su historia, Grecia, etcétera, etcétera, en los 10 años del euro, en los 10 primeros años del euro, la deuda pública de Grecia, entre el final de la Segunda Guerra Mundial, en 45, y la entrada en el euro, esa deuda que venía arrastrando, se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 10 años del euro. Todo esto debería darnos que pensar y saber lo que es el euro y saber la importancia de una moneda. La moneda no es simplemente un elemento de cambio, sino que es también un elemento de acción política, y de política económica y de política social, y sobre todo una herramienta de soberanía. Grecia ha entregado su soberanía con el euro, no solo Grecia, y en estos momentos está atada de pies y manos en este sentido. No es que la salida del euro sea la solución inmediata a todos los problemas, sino que es imposible que siga habiendo vida para Grecia dentro del euro. Es una condición sine qua non para poder recuperar su soberanía económica y política. Hay que regresar a una moneda nacional, y una moneda nacional que se corresponda con la economía real del país y que esté avalada por la economía real del país y que permita recuperar el poder adquisitivo a la gente y hacer acuerdos bilaterales con otros países, y esto pues, lleva un proceso, y llevaría un proceso aproximadamente de 8 meses o un año, la sustitución paulatina, habría que pasar incluso por una fase de dinero electrónico, en fin, todo esto es factible, no es una cosa sencilla, pero es factible, y la gente tiene que comprender que el euro es una moneda que nosotros adquirimos como deuda. En realidad es un título de deuda, no es una moneda propia al servicio de los intereses de la nación y del pueblo, sino una moneda que le compramos a una entidad privada, que es el Banco Central Europeo, como deuda, y que con ella tienen cogida por el cuello la soberanía del país. Que Europa no ha conseguido ser un proyecto solidario y progresista. Cuando estamos hablando de Europa, no estamos hablando de la Europa de Jean Monnet y de ese sueño de concordia y de paz y de colaboración que en un primer momento pudo ser la deontología de la Unión Europea. Nos referimos a lo que está sucediendo en estos momentos, y que Europa se ha convertido en una oligarquía que gobierna a través de procedimientos en absoluto democráticos, y que está privando de soberanía a todos los pueblos y sometiéndolos económicamente. En ese sentido, creemos que no podemos proceder ahora a hacer de consenso una Constitución Europea de nueva planta que ponga el sistema sobre unas nuevas bases. Es mucho más difícil que intentar recuperar la soberanía de los Estados y generar relaciones europeas de concordia y de colaboración, pero teniendo cada uno una soberanía propia, acorde además con las características de cada país, con el desarrollo económico de cada país, con sus propios rasgos. Es muy difícil llegar a unos vasos comunicantes que en estos momentos nivelen Europa hasta un punto en el que pueda darse una unión política bajo una nueva Constitución. Intentaron colarnos la Constitución Europea, y que era, digamos, un paso adelante de Maastricht en la misma dirección, y no se consiguió por los referenda de entonces, que ya fueron todas estas razones que enumeras, las conexiones con el mundo de los armadores, con la Iglesia, con la europeísta y ese retrógrado. Nosotros creemos que existe una Europa y que existe una Europa de los pueblos, y que podemos tener perfectamente relaciones de cordialidad
bilaterales dentro de esa situación sin someternos a los dictados de los monopolios del poder y del dinero.